La lluvia golpeaba con fuerza el refugio de cartón mientras Elena Rodríguez apretaba contra su pecho a su hija de 3 meses. Su estómago había dejado de rugir. Hacía horas. Una señal peligrosa que había aprendido a reconocer. Al otro lado del callejón, tras las ventanas tintadas de un sedán de lujo, estaba sentado un hombre que una vez controló millones de dólares de un plumazo. Ahora miraba fijamente el último billete de $20 en su billetera. Sabiendo que era lo único que se interponía entre él y las calles donde Elena ya vivía, a ninguno de los dos sabía que en 48 horas un simple trozo de pan lo cambiaría todo. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El estridente despertador rompió el silencio del ático exactamente a las 5:30 alto M. Como cada mañana durante los últimos 12 años, la manecilla de Marcus Blackwood se disparó con precisión mecánica, silenciando el sonido antes de que pudiera completar su segundo repique. El movimiento era automático, practicado, carente de cualquier pensamiento consciente, como todo. Lo demás en su vida cuidadosamente orquestada, a Marcus balanceó las piernas sobre el borde de la cama, king size. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol, de lo que una vez apareció en Architectural Digest como el santuario para solteros más lujoso de Manhattan. No pasó inadvertido para él que la palabra santuario ahora sonara más como mausoleo. Los ventanales del apartamento, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista impresionante de Central Park, pero Marcus no la había visto en meses. Las vistas eran para quienes tenían tiempo de apreciar la belleza. Tenía hojas de cálculo que revisar, carteras que gestionar, y una reputación como el banquero de inversión más implacable de Wall Street que mantener en la rutina del baño era tan estricta como todo lo demás. Exactamente 7 minutos para ducharse a exactamente 39 grados. 2 minutos para afeitarse con una navaja de afeitar que había pertenecido a su abuelo. 30 segundos para echarse colonia, cuyo precio por onza era superior al presupuesto semanal de la mayoría de la gente. Parlacom. El rostro que lo miraba desde el espejo tenía 38 años, pero parecía mayor en mandíbula afilada, ojos gris acero que, según sus colegas, podían ver a través de cualquier engaño y esa expresión que nunca sonreía del todo, ni siquiera en los raros momentos en que debería estar feliz. Marcus había aprendido desde pequeño que las emociones eran un lastre, nublaban el juicio, creaban debilidad e invitaban a la explotación. Su padre, un contable de nivel medio que falleció de un infarto a los 52 años, le había enseñado esa lección durante su ausencia. Los números no mienten, hijo. Le había dicho durante una de sus pocas conversaciones significativas. La gente miente, pero los números nunca... Era quizás el único consejo útil que le había dado. El vestidor estaba organizado con precisión militar. 32 trajes idénticos de Tom Ford colgaban a intervalos perfectos cada anovalia, más que el salario mensual de mucha gente. Marcus eligió el gris carbón. Los lunes siempre eran gris carbón N-, y se vistió con la misma eficiencia mecánica que gobernaba cada aspecto de su existencia. El reloj Patek Philippe se deslizó en su muñeca con una facilidad experta, su peso a la vez familiar y insignificante. El tiempo era oro, pero cuando se tenía suficiente dinero, el tiempo se convertía en un bien más que gestionar y controlar. Desayunó de pie junto a la isla de mármol de la cocina, mientras revisaba los informes de mercado nocturnos. En su tableta, café solo, sin azúcar ni crema, una sola tostada integral con exactamente una cucharada de mantequilla de almendras orgánica, la misma comida que había comido todas las mañanas durante los últimos 3 años, desde que su médico le advirtió sobre sus niveles de colesterol durante un chequeo médico rutinario, programado y asistido como si fuera una reunión de negocios. En las cifras en su tableta pintaban una imagen de éxito que habría impresionado a cualquiera desde fuera. Su cartera personal había crecido un 18%, en el último trimestre. El fondo de cobertura que gestionaba había superado al mercado por un margen significativo durante 6 años consecutivos. Su patrimonio neto había superado la barrera de los $50 millones el mes anterior, un hito que debería haber parecido significativo, pero que, en cambio, había pasado como cualquier otro día. Anotado, registrado y olvidado. Pero había algo diferente en esa mañana de lunes en particular, aunque Marcus no lograba identificar qué era. Una tensión en el ambiente quizás, o un sutil cambio en la forma en que la luz caía sobre su impecable apartamento. Había aprendido a confiar en su instinto sobre los movimientos del mercado, pero la intuición personal era un territorio que había abandonado. Hacía mucho tiempo. En el viaje en ascensor al aparcamiento se dedicó a devolver llamadas a Londres y Tokio, donde los mercados ya habían abierto y se perdían oportunidades con cada segundo de retraso. La voz de su asistente resonaba por el auricular Bluetooth,
recitando una agenda más apretada que una sala de operaciones durante un desplome bursátil. El grupo Hamilton a las 9, la revisión de la cartera de Morrison. A las 10:30, almuerzo con los representantes de Deutsche Bank al mediodía. Y no olviden la reunión de adquisición de Whitfield a las 3. El Aston Martin de Márquez ronroneó al tocar un botón, y su motor V12 produjo un sonido que lo habría emocionado en otro tiempo. Ahora era simplemente transporte, aunque un transporte que costaba más que la casa de la mayoría, el Trek. Matutino por las congestionadas calles de Manhattan era otra oportunidad para hacer llamadas, revisar documentos y aprovechar al máximo cada momento disponible. A la ciudad fluía ante sus ventanas como un río de ambición y desesperación. Purple. Marcus no veía nada. Se había acostumbrado a centrarse exclusivamente en lo que importaba en el próximo acuerdo. La próxima adquisición, la próxima oportunidad de expandir su influencia y aumentar su riqueza. Todo lo demás era ruido de fondo, datos irrelevantes, que la gente exitosa aprendió a filtrar en Blackwood y Associates. Ocupaba 3 plantas de una reluciente torre en Midtown. Sus oficinas estaban diseñadas para intimidar a los clientes e impresionar a la competencia. La oficina de Márquez, ubicada en una esquina, era un monumento al éxito en paredes cubiertas de premios, recortes de periódico enmarcados que anunciaban grandes acuerdos y una vista que abarcaba medio Manhattan. El enorme escritorio de caoba se había vaciado cada noche durante los últimos 12 años, y volvería a vaciarse esa noche. Otro pequeño ritual en una vida construida completamente sobre la rutina y el control. Su secretaria, la Ezra Patterson, llevaba 15 años en la firma y había aprendido a comunicarse con Márquez con eficiencia y brevedad. Le colocó el café de la mañana solo, sin azúcar ni crema, en el escritorio exactamente a las 8:15, junto con una pila de documentos que requerían su firma y un resumen de los acontecimientos ocurridos durante la noche en los mercados asiáticos. Los representantes de Hamilton llegaron temprano, le informó, con la voz impregnada de la neutralidad profesional que Márquez prefería en todas sus relaciones de negocios. Solicitan unos minutos antes de la reunión programada para tratar algunas inquietudes sobre las proyecciones trimestrales en Márquez. Asintió sin levantar la vista de los informes financieros extendidos sobre su escritorio. Las preocupaciones significaban oportunidades, y las oportunidades significaban ganancias. Era una ecuación simple que había regido su vida durante más de una década y nunca le había fallado. La reunión del grupo Hamilton transcurrió tal como Márquez había previsto. 3 ejecutivos nerviosos, con trajes algo improvisados, intentaban renegociar los términos que habían sido inamovibles meses antes. Escuchó sus preocupaciones con la expresión paciente de un depredador que observa a su presa agotarse, y luego desmanteló sus argumentos con la precisión de un cirujano y la clemencia de una guillotina. «Caballeros», dijo, con la voz tranquila y autoritaria que lo había convertido en leyenda en los círculos financieros. Los términos se acordaron cuando su empresa se encontraba en una posición de fuerza. El hecho de que sus circunstancias hayan cambiado no altera nuestro contrato. Tienen 2 opciones al cumplir el acuerdo tal como está escrito, o asumir las consecuencias del incumplimiento. Les doy 24 horas para decidir. Los hombres salieron de su oficina con la actitud de derrota de los soldados tras una batalla perdida, y Márquez sintió la satisfacción familiar de una negociación exitosa. No era algo personal, nunca lo fue. Los negocios consistían simplemente en aplicar presión en los momentos precisos para lograr el resultado deseado. Las emociones, la empatía y la compasión eran lujos que conducían a malas decisiones y reducían las ganancias, pero a medida que la mañana avanzaba hacia la tarde, esa extraña sensación de inquietud seguía carcomiendo los límites de su conciencia. Era como la sensación de olvidar algo importante, solo que no podía identificar que había olvidado. Su agenda estaba perfectamente organizada, sus obligaciones claramente definidas, sus metas se cumplían sistemáticamente. Había ninguna razón lógica para la incomodidad que parecía acentuarse con cada hora que pasaba. El almuerzo con los representantes del Deutsche Bank fue otro ejercicio de agresión controlada, disfrazado de conversación civilizada. Márquez manejó sus propuestas como un maestro de ajedrez, siempre anticipando 3 movimientos, identificando siempre las debilidades de sus posiciones antes de que se dieran cuenta de que existían. Al terminar la comida, había conseguido condiciones un 15% más favorables de lo que esperaba al comienzo de la reunión, pero incluso el éxito hoy parece vacío. Como un aplauso en un teatro vacío, en la tarde trajo consigo el habitual desfile de llamadas urgentes, decisiones cruciales y oportunidades que requerían atención inmediata. Márquez atendió cada una con la eficiencia mecánica que se había convertido en su sello distintivo, pero se encontró mirando por la ventana de su oficina durante los breves momentos entre crisis. La ciudad lucía igual que siempre, en vidrio y acero extendiéndose hacia el cielo, ríos de gente fluyendo por las aceras como sangre por las arterias, pero algo en ella se sentía diferente,
Quizás fue el clima. Nubes grises se habían ido acumulando a lo largo del día, prometiendo lluvia que paralizaría el tráfico y crearía el caos que Marcus detestaba. O quizás fue la reunión trimestral de revisión programada para el jueves, donde volvería a demostrar su valía a los socios de la firma, mientras calculaba cuánto tiempo más necesitaba trabajar antes de poder retirarse a una isla privada y no volver a ver una hoja de cálculo. Pero la jubilación era un concepto teórico, tan lejano e irreal como la posibilidad de fracasar. Marcus Blackwood no se jubiló, conquistó, adquirió y acumuló. Fue lo que hizo, lo que fue y lo que seguiría siendo hasta que su cuerpo se rindiera o el mercado finalmente encontrara la manera de vencerlo. En la reunión de adquisición de Whitfield fue el último compromiso importante del día. Una compleja negociación que implicaba la compra de una pequeña empresa farmacéutica con patentes que podrían valer cientos de millones. Marcus llevaba meses preparándose para este momento, estudiando cada aspecto de la empresa objetivo, identificando todas las posibles ventajas y debilidades, y elaborando una estrategia que ofreciera el máximo valor al mínimo coste. A la reunión duró casi 3 horas, una cuidadosa combinación de oferta y contraoferta, amenazas y promesas, lógica y manipulación. Al concluir, Marcus había asegurado la adquisición por un 23% menos del precio de venta, y con condiciones que le otorgarían a su empresa la participación mayoritaria en un plazo de 18 meses. Fue una victoria que debería haberse sentido triunfal en cambio, mientras observaba a los ejecutivos de Whitfield recoger sus papeles y salir de su oficina con la mirada perdida de quienes no estaban muy seguros de lo que acababa de sucederles. Marcus solo sintió el familiar vacío que sigue a cada trato exitoso. La emoción de la conquista duró exactamente lo que se tardó en calcular los márgenes de beneficio, y luego desapareció, dejando solo la necesidad de encontrar el siguiente objetivo, la siguiente oportunidad, el siguiente reto que superara. La oficina empezó a vaciarse al caer la noche, con el éxodo diario de colegas y competidores que regresaban a sus hogares, con sus familias y vidas que existían más allá de los confines de los informes trimestrales y las proyecciones de ganancias. Marcus permaneció en su escritorio, revisando documentos y preparándose para las batallas del día siguiente, porque la preparación era el único camino seguro hacia la victoria, y la victoria era el único resultado aceptable. Ezra Patterson apareció en su puerta exactamente a las 7:30 página M, como cada noche entre semana durante los últimos 15 años. ¿Habrá algo más esta noche, señor Blackwood? No, gracias, señora Patterson. Que tenga una buena velada. Ella asintió y desapareció, dejando a Marcus solo con sus pensamientos, sus ambiciones y la creciente certeza de que algo fundamental estaba a punto de cambiar en su cuidadosamente controlada mente. Huendo. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer cuando Marcus salió de la Torre Meridian a las 8:47 página M, cada gota golpeando la acera con la promesa de la tormenta que había estado amenazando todo el día. Sacó el teléfono del bolsillo del abrigo, mientras hacía la lista mental de llamadas que necesitaba hacer durante el viaje a casa, cuando la pantalla se iluminó con un mensaje que le heló la sangre. Ni urgente. Se inicia una investigación federal. Suspensión inmediata de la cotización de todas las carteras de Blackwood. Contacte con un asesor legal. El teléfono se le resbaló de las manos, repiqueteando contra el hormigón mientras la lluvia arreciaba. Marcus se quedó mirando el dispositivo que yacía a sus pies. La pantalla, ahora rota, aún mostraba el mensaje que acababa de destruir su vida. A su alrededor la multitud vespertina fluía como el agua alrededor de una piedra, ajena a que uno de los hombres más poderosos de Wall Street acababa de convertirse en víctima del sistema que había dominado durante toda su vida. Le temblaban las manos al recuperar el teléfono y revisar 17 mensajes más, cada uno asestando un nuevo golpe al imperio que había construido. Activos congelados en cuentas suspendidas, socios que se distanciaban, clientes que exigían explicaciones que él no tenía. El grupo de trabajo federal que investigaba el fraude de valores aparentemente llevaba meses preparando un caso, y el nombre de Marcus estaba en el centro de todo. La ironía era asfixiante. Nunca había infringido una sola ley, jamás había quebrantado una norma, jamás había traspasado los límites del ejercicio de la abogacía. Pero en el mundo de las altas finanzas, la percepción era la realidad, y alguien, al parecer, había decidido que su éxito era demasiado consistente, demasiado notable, demasiado limpio para ser completamente legítimo. La investigación acabaría por exonerarlo. Estaba seguro de ello, pero para entonces su reputación sería cenizas, y sus clientes habrían buscado refugio. Marcus caminó hacia su coche aturdido, la lluvia empapando su traje de $1000 como si fuera papel. El motor del Aston Martin arrancó con su ronroneo habitual, pero el sonido que una vez había simbolizado poder y logro, ahora
Parecía una burla. Sentado en el asiento del conductor con el agua goteando de su cabello sobre la tapicería de cuero, intentó calcular cuán rápido se derrumbaría su mundo. El cálculo era simple y brutal. Con sus bienes congelados, tenía quizás 3 semanas antes de que los pagos de la hipoteca de su ático se volvieran imposibles. Créditos serían canceladas en cuestión de días. Una vez que los bancos se enteraran de la investigación, el alquiler del coche, la membresía del club de campo, el estilo de vida cuidadosamente planificado que le había llevado 15 años construir, todo desaparecería como la niebla de la mañana conducía por las calles resbaladizas por la lluvia. Sin rumbo, mientras su mente repasaba opciones que se reducían con cada minuto que pasaba, la ciudad se veía diferente a través del parabrisas. Sus relucientes torres y luces brillantes ya no eran símbolos de oportunidad, sino monumentos a lo lejos que caería. La gente que se apresuraba por las aceras bajo paraguas y carteles de periódicos ya no eran figuras secundarias en su historia de éxito. Eran sus futuros vecinos en un mundo en el que nunca imaginó entraran. Para cuando Márquez se encontró estacionado frente a un restaurante, abierto las 24 horas en un barrio que no conocía, su teléfono había acumulado 43 mensajes y 12 llamadas perdidas. Cada notificación era como un clavo más en el ataúd que construía con cada respiración. Apagó el teléfono y salió a la lluvia, sin importarle ya que su traje estuviera arruinado, o que su cabello estuviera pegado a su cráneo en el neón del restaurante. Parpadeaba con el zumbido constante de la luz apagones, proyectando sombras rosas y azules sobre el pavimento mojado. A través de las ventanas empapadas por la lluvia, Márquez podía ver a una docena de clientes en trabajadores del turno de noche, insomnes y la clase de gente que no tenía a dónde ir cuando el resto de la ciudad. Tómela. Nunca había pisado un lugar así y nunca lo había necesitado, pero esa noche parecía el único edificio honesto de Manhattan. El calor lo golpeó como un muro al cruzar la puerta, junto con el olor a café que llevaba demasiado tiempo preparándose y a grasa de tocino, que ya no era la suya. Algunos clientes alzaron la vista hacia su traje y zapatos caros, con expresiones que iban de la curiosidad a la sospecha, pero la mayoría lo ignoró por completo. Era solo otra alma perdida buscando refugio de la tormenta. Y en un lugar como eso no era nada inusual. Márquez se sentó en una cabina cerca de la ventana. Sus asientos de vinilo estaban agrietados y remendados con cinta adhesiva que alguien había intentado igualar con el color original, pero que se había dado por vencido a mitad de camino. El menú plastificado estaba pegajoso por años de uso, ofreciendo combinaciones de comida que nunca se le había ocurrido probar y precios que parecían imposibles después de toda una vida de almuerzos de $100 y cenas de $1000 a preparar. Y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Café, cariño. La camarera apareció junto a su mesa sin hacer alarde, una mujer de unos 50 años con ojos cansados y una etiqueta que decía Dolores. Sostenía la cafetera como un arma, lista para servir antes de que él siquiera respondiera, sí, por favor. Su voz le sonaba extraña, desprovista de la autoridad y la seguridad que lo habían caracterizado durante tanto tiempo. Solo café en Dolores llenó la taza con una eficiencia experta y luego estudió su rostro, con la atención que le daban años de leer los problemas de la gente en sus expresiones. Parece que has tenido un día terrible. Márquez rodeó con las manos la taza de cerámica desportillada, buscando un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Podría decirse que sí. Bueno, sea lo que sea, seguirá ahí mañana. Pero esta noche estás seco y tienes café, así que algo es algo. Se alejó para atender a otros clientes, dejando a Márquez solo con sus pensamientos y el amargo brebaje, que sabía todo lo que había pasado la vida evitando afuera. La tormenta arreciaba, convirtiendo las calles en ríos y obligando a la mayoría de los peatones a entrar en casa. Pero a través de la ventana distorsionada por la lluvia, Márquez vislumbró movimiento en el callejón junto al restaurante, un destello que parecía demasiado deliberado para ser escombros arrastrados por el viento. Se inclinó hacia adelante, apretando la cara contra el cristal, y sintió que el corazón se le paraba en una mujer. Estaba acurrucada contra la pared de ladrillos, con el cuerpo curvado protegiendo algo que sostenía contra su pecho. La lluvia le pegaba el cabello oscuro a la cabeza, y su ropa, lo que él podía ver, estaba empapada y le quedaba varias tallas grande. Pero fue lo que ella protegía lo que le cortó la respiración a Marcos, un bebé, envuelto en lo que parecía una toalla que antes había sido blanca, pero que ahora tenía el color de las calles de la ciudad. Elena Rodríguez llevaba 3 horas sentada en ese callejón, desde que el guardia de seguridad de la estación de metro cercana le había dicho que no podía pasar la noche allí.
El refugio de cartón que había construido antes se había deshecho en los primeros 15 minutos de lluvia, llevándose consigo las pocas pertenencias que había logrado acumular durante la última semana: 2 latas de sopa, un libro de bolsillo, al que le faltaban la mitad de las páginas, y una foto de su marido, David, con su uniforme de gala del ejército. La bebé Isabella se removía contra su pecho, emitiendo esos pequeños maullidos que indicaban que volvía a tener hambre. A Elena no le quedaba nada para alimentarla. La fórmula se había consumido hacía 4 horas, y sus intentos de amamantarla habían sido infructuosos, ya que su propia desnutrición había interrumpido su producción de leche días antes. Los labios de la bebé empezaban a ponerse azules, y Elena supo con la terrible claridad de la desesperación que no podrían sobrevivir mucho más tiempo en la tormenta. Llevaba 6 semanas sin hogar, desde que el casero la desalojara del apartamento, de una habitación que compartía con David antes de su despliegue. La prestación por fallecimiento del ejército había cubierto su funeral y un mes de gastos, pero los retrasos burocráticos la habían dejado sin acceso a las prestaciones de supervivencia que se suponía la sustentarían a ella y a Isabella. El orgullo le había impedido pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde, y la vergüenza la había alejado de los pocos amigos que podrían haberles ofrecido ayuda. La lluvia caía con más fuerza, encontrando cada resquicio en su refugio improvisado y empapando las capas de ropa con las que había envuelto a Isabella. Elena acercó a la bebé, cantándole suavemente en español a las nanas que su madre le había cantado durante los años difíciles tras la muerte de su padre. Las palabras se sentían vacías en su boca, promesas de seguridad y calor que no podía dar, pero Isabella parecía encontrar consuelo en el ritmo familiar. Anea a través de la ventana del restaurante. Veía a la gente comiendo comida que parecía un festín comparado con las sobras con las que ella había estado sobreviviendo. Un hombre con un traje caro estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana, contemplando la tormenta con una expresión que reconoció la mirada de alguien cuyo mundo de repente dejó de tener sentido. Elena había tenido esa misma expresión hacía 6 semanas cuando llegó la orden de desalojo, y de nuevo cuando gastó sus últimos $20 en leche de fórmula, que le había durado exactamente 18 horas. No se le escapó la ironía de estar literalmente contemplando la abundancia a través de un cristal mientras se moría de hambre en un callejón. Pero Elena había aprendido a no malgastar energía en la amargura. Sobrevivir requería que cada caloría, cada pensamiento, cada latido del corazón se concentrara en la siguiente hora, la siguiente comida, el siguiente lugar cálido donde descansar. La ira era un lujo que no podía permitirse. Isabella empezó a llorar, no el llanto sano de un bebé bien alimentado, sino el débil y desesperado sonido de una angustia genuina. Elena la mecía suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras que parecían mentiras, sabiendo que el consuelo ya no era suficiente. La bebé necesitaba alimento, calor y atención médica que Elena no podía proporcionarle. La idea de entrar en un hospital y entregar a Isabella los servicios sociales le rondaba la cabeza durante días, y se hacía más fuerte a medida que el llanto de la bebé se debilitaba dentro del restaurante. Márquez se sintió incapaz de apartar la vista de la ventana. La mujer del callejón había cambiado de postura, y ahora podía verla con más claridad. Tan joven, quizá de 25 años, con un agotamiento profundo que trascendía la simple fatiga. Le cantaba al bebé, sus labios moviéndose a un ritmo que casi podía oír a través del cristal y la lluvia. Había algo en su postura, en la feroz protección de su abrazo, que le recordaba algo que había perdido hacía mucho tiempo su madre, Sarah Blackwood, quien falleció cuando Márquez tenía 8 años, dejándolo solo con un padre que trabajaba 16 horas al día y hablaba con números en lugar de emociones. Solía cantarle durante las tormentas, abrazándolo fuerte mientras los relámpagos iluminaban su pequeño apartamento y los truenos sacudían las ventanas. El recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada, no la versión aséptica que solía permitirse recordar, sino la cruda e inmediata sensación de estar completamente a salvo en brazos de alguien mientras el mundo rugía afuera. Márquez se levantó bruscamente, rozando el suelo de linóleo con su silla. Varios clientes lo miraron, pero él apenas se dio cuenta. Caminó hacia el mostrador donde Dolores rellenaba los aleros, con movimientos eficientes a pesar de la hora. Disculpe, dijo con voz más firme de lo que sentía. ¿Sabe algo de la mujer del callejón? Dolores siguió su mirada hacia la ventana, y luego volvió a su rostro. Elena lleva una semana viniendo. Buena chica, pero con mala suerte. Ann tiene un bebé. La pequeña no debe tener más de unos meses. Hizo una pausa, observando la expresión de Márquez. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando. Márquez se detuvo, dándose cuenta de que no sabía qué estaba pensando. ¿Podrías traerme algo de comer, algo caliente? Sopa, quizás, ni café. 2 tazas. ¿Para aquí o para llevar? Márquez volvió a mirar la ventana, donde Elena aún era visible a través de la lluvia, aún cantándole a su bebé.
aún librando una batalla que no podría ganar sola. «Me voy», dijo, y sintió un movimiento en su pecho. No el cálculo mecánico al que estaba acostumbrado, sino algo más cálido y peligroso, algo que se sentía casi como atrás en la bolsa de plástico, que contenía 2 recipientes de sopa. Una hogaza de pan y 2 tazas de café se sentía más pesada que cualquier maletín que Márquez hubiera llevado jamás. Al volver a la tormenta, la lluvia lo golpeó de inmediato, empapando su traje ya húmedo y deslizándose por su rostro en chorros que le nublaban la vista. Pero, por primera vez, en horas, tenía un propósito que iba más allá de calcular sus propias pérdidas. Elena no lo notó acercarse hasta que su sombra se proyectó sobre la estrecha abertura de su refugio improvisado. Levantó la vista con la sobresaltada alerta de quien ha aprendido a anticipar el peligro de cada encuentro inesperado, atrayendo instintivamente a Isabella hacia su pecho. Sus ojos oscuros estaban abiertos con una mezcla de miedo y desesperada esperanza en la mirada de alguien que ha sido decepcionado tantas veces que no puede confiar fácilmente, pero que está demasiado desesperado como para rechazar una posible ayuda. «Disculpe la molestia», dijo Márquez, teniendo que alzar la voz por encima del sonido de la lluvia que golpeaba la escalera de incendios. «Lo vi desde el restaurante. Pensé que había traído algo de comida». Levantó la bolsa sintiéndose repentinamente ridículo. ¿Qué sabía él de estar sin hogar, de tener hambre, de cuidar a un bebé en esas condiciones? Su gesto le pareció inadecuado, incluso insultante en Elena. Estudió su rostro un buen rato, fijándose en su traje caro, sus zapatos de cuero, el reloj que probablemente costaba más de lo que había visto en los últimos 6 meses. Su primer instinto fue la sospecha en los hombres adinerados. No solían aventurarse en callejones durante las tormentas para ayudar a las mujeres sin hogar a menos que pidieran algo a cambio. Pero había algo en su expresión que parecía genuina preocupación, e Isabella temblaba contra su pecho a pesar de las capas de ropa húmeda que la envolvían. «Gracias», dijo en voz baja, apenas audible por encima de la tormenta. «Pero decirle que no tengo dinero para devolverle el dinero. No pedo dinero». Márquez se agachó, poniéndose a su altura y arrepintiéndose al instante al ver sus caros zapatos chapotear en el agua fangosa que se había acumulado al pie del muro del callejón. «Es un regalo, sin condiciones». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que no podía permitirse derramar. La deshidratación había hecho que cada gota de humedad fuera valiosa. «¿Por qué?», preguntó. Y la pregunta cargaba con el peso de semanas pasadas siendo ignorada, evitada y tratada como invisible por el sinfín de personas que pasaban a su lado cada día. Ann Márquez miró a la bebé en sus brazos, Isabela, como la había llamado Dolores, y sintió que algo se rompía en su pecho. La carita de la bebé estaba pálida y demacrada. Su respiración era superficial pero constante. Le recordaba las muñecas que su madre solía tener en su tocador, delicadas, perfectas e infinitamente frágiles. «¿Por qué necesitas ayuda?», dijo simplemente. «¿Y por qué puedo ayudarte?». En la sopa aún estaba caliente cuando Elena abrió el primer recipiente. El vapor subía de la superficie a pesar de la fría lluvia. La bebió directamente del recipiente, sin importarle los modales ni la dignidad, solo para nutrirse y que su cuerpo pudiera volver a producir leche. El pan estaba fresco y tierno, un lujo que no había experimentado en semanas, y lo comió despacio. Aprovechando al máximo cada bocado, Márquez la observaba comer con la intensidad de quien descubre el fuego por primera vez. Había asistido a innumerables cenas de negocios donde la gente consumía comidas que costaban más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en un mes, pero nunca había visto a nadie experimentar la comida como Elena la experimentaba ahora, como salvación, como esperanza, como la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Cómo se llama?», preguntó, señalando con la cabeza al bebé. «Isabela», respondió Elena, usando un trozo de pan para limpiar los últimos restos de sopa del recipiente. «Isabella María Rodríguez. Mañana cumple 3 meses». Su voz transmitía el orgullo que todas las madres sentían al hablar de sus hijos, incluso en circunstancias como estas. «Anne es hermosa». Márquez lo decía en serio. A pesar de los evidentes signos de desnutrición y estrés, había algo luminoso en el rostro de la bebé, una inocencia que parecía brillar incluso en la penumbra del callejón. «¿Dónde está su padre?». La pregunta quedó en el aire un momento antes de que Elena respondiera. «David murió hace 4 meses. Explotó un artefacto explosivo improvisado en Afganistán. Nunca llegó a conocerla». Lo dijo con naturalidad, como quien habla de tragedias que se han suavizado con la repetición, pero Márquez pudo ver el dolor reflejado en su rostro. Las palabras parecían inadecuadas, como un lenguaje corporativo aplicado al sufrimiento humano genuino. Márquez había asistido a docenas de funerales de colegas y clientes, había expresado innumerables condolencias educadas y profesionales, pero completamente vacías.
Esto se sentía diferente. Esto importaba. Elena asintió y lo miró directamente con una expresión a la vez vulnerable y feroz. ¿Puedo preguntarte algo? No pareces el tipo de persona que suele hablar con gente como yo. ¿Por qué estás aquí? La franqueza de la pregunta pilló a Márquez desprevenido. En su mundo, las conversaciones eran capas de subtexto y posicionamientos, cuidadosos, negociaciones disfrazadas de charla informal. La honestidad de Elena era como un reflector que atravesaba la niebla. ¿Quieres la verdad? Por favor. Márquez se recostó contra la pared de ladrillos, sin importarle ya su traje arruinado ni el agua que se filtraba a través de la costosa tela. Hayes Doche Horace era uno de los banqueros de inversión más exitosos de Wall Street. Tenía un ático, un coche que valía más que la mayoría de las casas y suficiente dinero en el banco para comprar lo que quisiera. Entonces recibió un mensaje de texto que lo destruyó todo. Le contó sobre la investigación federal, los activos congelados, los clientes que ya se distanciaban del escándalo. Elena escuchó sin juzgar, a veces acomodando a Isabella en una posición más cómoda, pero sin apartar la vista de su rostro. Cuando terminó, permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Dos personas que habían perdido todo lo que creían saber sobre sus vidas. ¿Entonces estás diciendo que ambos somos indigentes?, preguntó Elena finalmente, con algo casi humorístico en su voz. A Márquez lo consideró. Tengo quizás 3 semanas antes de que el banco me embargue el apartamento. Así que sí, supongo que sí, entonces, bienvenido al club. Elena esbozó una leve sonrisa. La cuota de socio es terrible, pero la compañía no está tan mala por primera vez en meses. Márquez rió, no con la risa educada que soltaba en las reuniones de negocios, sino con una risa genuina que le salía del pecho y le subía por la garganta. Se sentía oxidada, sin práctica, pero sorprendentemente buena. Isabella eligió ese momento para despertar del todo. Sus ojitos se abrieron, para revelar el mismo color marrón oscuro que los de su madre. Miró directamente a Márquez con la mirada desenfocada pero intensa que los bebés usan para estudiar el mundo que los rodea, y algo dentro de él cambió para siempre. No se trataba de un problema abstracto que resolver ni de una deducción fiscal caritativa que calcular. Era una persona, 2 personas que necesitaban ayuda, y él estaba en una posición privilegiada para brindarla. Elena dijo, sorprendiéndose al usar su nombre de pila. Tengo una propuesta para ti. Su expresión se tornó cautelosa al instante. ¿Qué clase de proposición? Nada inapropiado, dijo Márquez rápidamente, dándose cuenta de cómo podrían sonar sus palabras. Me refiero a un acuerdo comercial. Un associate, pensaba en voz alta, analizando las posibilidades como antes, con complejos instrumentos financieros. Todavía tengo mi ático unas semanas más. Tiene 3 habitaciones, cocina completa, y es cálido y seco. Isabella y tú podrían quedarse allí mientras decidimos qué hacer. Elena lo miró, como si hubiera sugerido que volaran a la luna. ¿Quieres que nos quedemos en tu apartamento, una completa desconocida, y su bebé? Piénsalo con lógica, dijo Márquez, recurriendo al análisis que tanto le había funcionado en los negocios. Necesitas refugio, comida y un lugar seguro para Isabella. Yo necesito una perspectiva y quizás ayuda para aprender a vivir como una persona normal en lugar de una máquina de ganar dinero. No entiendo. Márquez miró a Isabella, quien seguía observándolo con esa intensa mirada de bebé. Los últimos 15 años construyendo una vida que resultó ser completamente vacía. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero no tenía nada que realmente importara. Esta noche, sentado en ese restaurante viéndote cuidar de tu hija en circunstancias imposibles, es la primera vez en años que he visto lo que es la verdadera fuerza. La lluvia comenzaba a amainar, pero ninguno de los dos parecía darse cuenta. Elena observaba de nuevo el rostro de Márquez, buscando señales de engaño o motivos ocultos. Lo que vio, en cambio, fue una especie de honestidad desesperada que encajaba con su propia situación. ¿Qué querrías a cambio?, preguntó con cuidado. Ayúdame a aprender a ser humano de nuevo, dijo Márquez. He olvidado cómo preocuparme por cosas que no se pueden medir en dólares y centavos. Antuno. Tal vez podrías enseñarme. Elena guardó silencio un buen rato, sopesando opciones que parecían imposibles. Podía seguir viviendo en la calle y ver cómo Isabella se debilitaba cada día. O podía confiar en un desconocido que acababa de perderlo todo, y que tal vez le hacía promesas incumplibles. Ninguna opción parecía segura, pero solo una ofrecía esperanza. Si dijera que sí, dijo lentamente, sería temporal. Solo hasta que pueda recuperarme. Y tendría que haber reglas. Por supuesto, Anne, lo que te haga sentir cómodo. Dormitorios separados. Yo cuido de Isabella. Es mi responsabilidad, no la tuya. Y si alguno de los dos se siente incómodo con el acuerdo, podemos terminarlo de inmediato. Sin preguntas, Márquez asintió. Esos términos parecen justos. Elena miró a Isabella, que se había vuelto a dormir sobre su pecho, y luego a Márquez. ¿Por qué siento que mi vida está a punto de cambiar por completo? Porque lo es, dijo Márquez. Nuestras vidas lo son.
La tormenta se alejaba, los truenos se alejaban, y la lluvia se convertía en una llovizna constante. Márquez se levantó y le ofreció la mano a Elena, un gesto que le pareció natural y revolucionario a la vez. Cuando ella la tomó permitiéndole ayudarla a ponerse de pie, sintió el peso de su confianza y la magnitud del compromiso que acababa de asumir. Ya no eran dos desconocidos buscando refugio de la tormenta. Eran compañeros en un experimento que ninguno de los dos entendía, unidos por la necesidad y la esperanza de que, a veces, quienes lo habían perdido todo, eran los mejor preparados para ayudarse mutuamente a encontrar algo que valiera la pena. 5. Y viendo. Para Nel, ascensor del ático, nunca le había parecido tan lento mientras llevaba a Marcas, Elena e Isabella por 43 pisos, hacia lo que Marcas ahora comprendía que podrían ser las últimas semanas de su vida cuidadosamente construida. Elena permanecía pegada a la pared del fondo, abrazando a Isabella con protección mientras observaba los apliques de latón pulido y los espejos que reflejaban sus apariencias desiguales en el traje de diseñador del arrugado y manchado del callejón, la ropa usada de ella aún húmeda, a pesar de la toalla que él le había dado del coche, cuando las puertas se abrieron para revelar el vestíbulo de mármol de su apartamento. Elena respiró hondo. El espacio al que Márquez se había vuelto insensible, el boceto original de Picasso en la entrada, los muebles de cuero italiano dispuestos con precisión matemática, los ventanales que daban a Central Park, la impactó con la misma fuerza que la pobreza lo había golpeado a él apenas unas horas antes. ¿Aquí es donde vives?, susurró, su voz resonando levemente en el vasto espacio. Aquí es donde existo, corrigió Márquez, y se dio cuenta de que la distinción nunca había sido más clara. Vivir implica algo más intencional que lo que he estado haciendo. Aquí en Elena se movía por el apartamento, como si estuviera visitando un museo, con cuidado de no tocar nada mientras Isabella dormía apoyada en su hombro. La cocina por sí sola era más grande que todo el apartamento que había compartido con David, equipada con electrodomésticos que parecían de una nave espacial, no de una casa. El refrigerador estaba casi vacío, salvo por condimentos caros, y una botella de champán que Marcas había estado guardando para una celebración de negocios que nunca llegaría. El dormitorio de invitados está por aquí, dijo Márquez, guiándola por un pasillo, adornado con cuadros abstractos seleccionados por un diseñador de interiores al que había contratado y al que nunca había conocido. Abrió la puerta y reveló una habitación en la que nadie había dormido, con una cama king size, perfectamente hecha con sábanas de algodón egipcio, y una vista que mostraba la mitad del horizonte de Manhattan. Elena se quedó en la puerta repentinamente, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. 6 horas antes, se preparaba para pasar otra noche en un refugio de cartón. Ahora estaba en una habitación que amueblar costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Márquez dijo, usando su nombre de pila por primera vez, ¿estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea, todo cambiará para ambos. A Márquez miró a Isabella, cuyo pequeño rostro permanecía sereno en el sueño, y luego a Elena, cuya expresión mezclaba gratitud con la cautela que emanaba de haber perdido la confianza tantas veces. Todo ya ha cambiado, dijo. La pregunta es si cambiamos juntos o por separado. La primera señal de problemas llegó a la mañana siguiente. Cuando el teléfono de Márquez empezó a sonar a las 6:00, había conseguido dormir unas 3 horas, mientras su mente oscilaba entre la catástrofe financiera que le aguardaba y la surrealista realidad de tener invitados que dependían completamente de su ayuda. El identificador de llamadas mostraba el número de su bufete, lo que significaba que los socios habían estado trabajando toda la noche en la reducción de daños. Blackwood. Su voz transmitía automáticamente la antigua autoridad, aunque sabía que probablemente era la última vez que alguien la tomaría en serio. Márquez. Soy Jonathan Reeves. Necesitamos hablar. Ohra. Jonathan Reeves era el socio principal de Whitman, Sterling y Associates, el buffet que había gestionado los asuntos de Márquez durante más de una década. Su tono transmitía la cuidadosa neutralidad que los abogados empleaban al dar malas noticias a clientes que ya no podían pagarlas. ¿Qué tan grave es?, preguntó Márquez, aunque ya sabía que la respuesta sería peor de lo que imaginaban. El grupo de trabajo federal está siendo muy minucioso. Han requerido registros de los últimos 7 años y están analizando cada operación importante que has realizado. Los medios la califican como la mayor investigación de valores desde Madoff. Reeves hizo una pausa, y Márquez pudo oír el movimiento de papeles de fondo. Tengo que preguntarte directamente, Márquez, ¿hay algo en tu historial de operaciones que pueda interpretarse como información privilegiada o manipulación del mercado? Nada, ya lo sabes. Cada operación estaba documentada, cada fuente era legítima, cada beneficio se obtuvo mediante análisis y planificación. Lavasti, Márquez y Firm
pero le temblaban las manos. Se había forjado una reputación de transparencia absoluta, más de lo que exigía la ley. Daba y, ante la opinión pública, ya había sido condenado ante Creo. Pero creer no basta. La Fiscalía presenta un panorama de declaraciones demasiado consistentes, demasiado perfectas para ser legítimas. Afirman que tuviste acceso a información, que te dio una ventaja injusta. Desde la cocina llegaba el sonido de las puertas de los armarios abriéndose y cerrándose, seguido de la voz de Elena hablándole suavemente a Isabella. Los sonidos domésticos le resultaban extraños en su apartamento estéril, pero también extrañamente reconfortantes. Por primera vez en años no se enfrentaba solo a una crisis. ¿Cuál es el cronograma?, preguntó Márquez. Podrían presentarse cargos formales la semana que viene. El bufete tendrá que distanciarse de ti hasta que esto se resuelva. Lo siento, Márquez, pero esa es la realidad de la situación. A Márquez terminó la llamada y se dirigió a la cocina, donde encontró a Elena intentando calentar un biberón de fórmula con una olla de agua en su cocina de última generación, que claramente no sabía cómo usar. Isabella lloraba con ese sonido débil y desesperado que indicaba que tenía hambre de verdad, y el rostro de Elena mostraba la tensión de quien intentaba aparentar competencia en un entorno desconocido. «Déjame ayudarte», dijo Márquez mientras tomaba la botella. «Ya lo sé», respondió Elena, con orgullo evidente en la voz. «Llevo 3 meses cuidándola sin una cocina de lujo. No cuestiono tu capacidad para cuidar de Isabella», dijo Márquez con dulzura. «Te ofrezco mi ayuda porque quiero, no porque crea que eres incapaz». Elena lo miró un momento y luego le entregó la botella. «No estoy acostumbrada a que me ayude», admitió Márquez. Ajustó la temperatura de la estufa y probó la fórmula en su muñeca como había visto a la gente hacerlo en las películas. «No suelo ayudar. Quizás podamos aprender juntos». La paz provisional del momento se vio interrumpida por el timbre, seguido inmediatamente por unos golpes agresivos. A Márquez se le heló la sangre. Los periodistas lo habían encontrado más rápido de lo esperado. A través del monitor de seguridad, pudo ver a 3 personas en el pasillo, una mujer con un equipo de cámaras y 2 hombres trajeados, que parecían haber salido de un edificio federal. «Elena, lleva a Isabella al dormitorio y cierra la puerta», dijo Márquez. Su voz tenía una urgencia que la hizo moverse sin rechistar. Cuando abrió la puerta, la cámara ya estaba grabando. El reportero le acercó un micrófono a la cara con el entusiasmo agresivo de quien huele sangre en el agua. «Señor Blackwood, soy Jane Morrison de Channel 7 News. ¿Podría comentar sobre la investigación federal sobre sus prácticas comerciales? ¿Es cierto que utilizó información privilegiada para defraudar a sus clientes?» «Sin comentarios», dijo Márquez intentando cerrar la puerta. Pero uno de los hombres de traje dio un paso adelante. «Márquez Blackwood, agente David Chen, unidad de delitos financieros del FBI. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones». Las siguientes 2 horas transcurrieron en un torbellino de investigadores fotografiando documentos, copiando archivos de computadora y tratando su casa como si fuera la escena de un crimen. Márquez estaba sentado en su sala, viendo cómo desconocidos desmantelaban su vida mientras Elena e Isabella permanecían escondidas en la habitación de invitados. Cada pocos minutos, oía llorar a Isabella, y cada sonido le recordaba cómo sus problemas ahora afectaban a personas inocentes que habían confiado en él para ayudarlas. Cuando el FBI terminó su registro, el apartamento parecía haber sido violado a pesar de que no se había tocado nada. La reportera y su equipo permanecieron en el pasillo, grabando todo lo que pudieron y haciendo preguntas que Márquez se negó a responder. Para cuando la seguridad del edificio finalmente los desalojó, la noticia ya estaba saliendo en las noticias. De la noche a Márquez encontró a Elena en la habitación de invitados, sentada en el borde de la cama con Isabella en brazos. La bebé por fin había dejado de llorar, pero el rostro de Elena estaba pálido de preocupación. «Vi las noticias en mi teléfono», dijo en voz baja. «Te llaman delincuente. Dicen que robaste millones de dólares». Márquez se sentó frente a ella, sintiendo de repente cada uno de sus 38 años. «Están equivocados, pero eso ya no importa. En situaciones como esta, la percepción se convierte en realidad». «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó Elena, y Márquez percibió el miedo en su voz. Se había arriesgado con él, había confiado la seguridad de su hija, y ahora descubría que su protector podría ser más peligroso que las calles que habían dejado atrás. «Significa que este acuerdo se ha vuelto mucho más complicado», admitió Márquez. «La atención mediática. Sarah, cualquier persona relacionada conmigo será examinada, interrogada y posiblemente acosada. No te culparé si quieres irte». Elena guardó silencio un buen rato, mirando el rostro dormido de Isabella. Cuando habló, su voz era firme pero pensativa. «¿A dónde iríamos? ¿De vuelta al callejón? ¿A un refugio donde podrían separarnos? Miro, a Márquez, nos diste de comer cuando nos moríamos de hambre. Nos diste cobijo cuando no teníamos a dónde ir. No me importa lo que digan de ti en las noticias.
Sé lo que hiciste por nosotros cuando era necesario. En la lealtad en su voz era algo que Márquez nunca había experimentado. Las relaciones comerciales eran transaccionales, basadas en el beneficio mutuo, y se mantenían solo mientras ambas partes se beneficiaran. Lo que Elena ofrecía era diferente y una confianza que persistía incluso cuando las circunstancias cambiaban. Un apoyo que no dependía de su éxito ni de su reputación. Las próximas semanas van a ser difíciles, advirtió. Habrá más periodistas, más investigadores, probablemente manifestantes afuera del edificio. Mis bienes están congelados, lo que significa que no podré atenderlos como pretendía. Entonces, lo resolveremos juntos, dijo Elena con una determinación que le recordó a Márquez por qué se había sentido atraído por su fuerza. En primer lugar, dijiste que querías que te enseñara a ser humano. Bueno, la primera lección es que las personas de verdad no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Esa noche, mientras Márquez permanecía despierto escuchando los sonidos de Elena moviéndose por la habitación de invitados, el suave murmullo de su voz al cantarle Isabella, el crujido del suelo al pasearse durante la hora de comer, se dio cuenta de que su mundo no se había derrumbado sin más. Había sido reemplazado por algo que nunca antes había experimentado, en un sentido de responsabilidad, que se extendía más allá de sí mismo, y la aterradora pero emocionante certeza de que sus decisiones ahora afectaban a personas que dependían de él para algo más que consejos financieros. La tormenta que se estaba formando a su alrededor pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la confianza, la lealtad y lo que significaba ser una familia. Pero por primera vez desde la muerte de su madre, Márquez no se enfrentaba a eso solo 3 semanas después de su improbable relación. Márquez descubrió que la pobreza no era solo la falta de dinero, sino una reestructuración completa del paso del tiempo en la vida de una persona. Lo supo a las 3:47 de la madrugada de un martes, de pie en la cocina, en pijama y camiseta arrugada, calentando el biberón para Isabella mientras Elena dormía sin interrupciones por primera vez en 72 horas. La bebé llevaba 2 días con fiebre. Su pequeño cuerpo ardía por una infección que requería vigilancia constante. Márquez había aceptado el turno de noche sin que se lo pidieran, algo impensable tan solo un mes antes. El hombre que antes programaba las visitas al baño en función de las llamadas en conferencia, ahora se encontraba tomando la temperatura de Isabela cada hora, aprendiendo a interpretar los sutiles cambios en su respiración que indicaban si estaba mejorando o empeorando. ¿Está mejor? La voz de Elena llegó desde la puerta, cargada de cansancio. Llevaba una de sus viejas sudaderas de hiel encima del pijama, con el pelo recogido en una coleta despeinada que, de alguna manera, la hacía parecer más joven y hermosa de lo que él había visto jamás. La temperatura ha bajado a 37.8 grados, informó Márquez, acunando a Isabella contra su hombro con la confianza que había adquirido tras semanas de práctica. El doctor Martínez dijo que mientras se mantenga por debajo de 38 grados, podemos monitorizarla. En casa, Elena se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir el tenue aroma del jabón que había estado usando Algus en Chilo, y limpio que había pedido por internet tras darse cuenta de que su colección de productos de aseo personal de lujo era totalmente inadecuada para una mujer que cuidaba a un bebé. Su presencia se había vuelto tan natural que a veces olvidaba lo extraña que le parecería su disposición a alguien ajeno. No tienes que hacer esto, ¿sabes? Dijo en voz baja, viéndolo mecer a Isabella con el suave ritmo que él, de alguna manera, había aprendido sin instrucciones conscientes. Ella no es tu responsabilidad. Ann Márquez miró el rostro de la bebé, ahora plácida en su sueño, con su pequeño puño apretado alrededor de su dedo con una confianza inconsciente. Ya lo está, dijo, y comprendió que, en algún momento de las últimas 3 semanas, eso se había vuelto absolutamente cierto. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Se había acumulado en pequeños momentos. Aprender a cambiar pañales con la precisión que antes aplicaba a las proyecciones financieras. Descubrir que Isabella dejaba de llorar más rápido cuando él cantaba nanas desafinadas que cuando intentaba mantener un silencio digno. Comprender que las reuniones más importantes de su día ahora giraban en torno a los horarios de alimentación en lugar de a los márgenes de ganancia. En Elena estudió su perfil bajo la tenue luz de la cocina, notando los cambios que se habían producido tan gradualmente que ninguno de los dos los había percibido del todo. Sus rasgos se habían suavizado, y había una ligereza en su expresión que nunca había visto durante aquellos primeros días de desesperación. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu teléfono?, preguntó. A Marcus lo consideró. Sutil. Estaba en la encimera, silencioso e ignorado. Ann
Un cambio radical con respecto al hombre, que antes dormía con el dispositivo al alcance de la mano y lo revisaba compulsivamente cada pocos minutos. Ayer por la mañana quizás porque tu abogado llamó 6 veces. El reportero del Canal 7 ha estado intentando contactarte, y tu exasistente envió un mensaje diciendo algo sobre documentos urgentes. Elena hizo una pausa. ¿No tienes curiosidad por saber qué está pasando con la investigación? La respuesta sincera era que a Márquez la investigación le había dejado de importar alrededor de la segunda semana. Cuando Isabella le sonrió por primera vez en una sonrisa genuina y desdentada, que le hizo comprender por qué la gente tenía hit. El caso federal que antes absorbía todos sus pensamientos ahora parecía algo ajeno, una tormenta lejana que no podía tocar el pequeño mundo que habían creado en su apartamento. Pase lo que pase con eso, pasará por mucho que me preocupe, dijo, sorprendido por su propia ecuanimidad. Señaló a Isabella, a Elena, a la escena doméstica que habían creado. Esto importa más. Elena sintió un movimiento en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la fiebre que había estado combatiendo mientras cuidaba. Isabella, durante las últimas 3 semanas, había visto a Márquez transformarse de un hombre que vivía solo en su cabeza a alguien que existía plenamente en el presente. Había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas victorias de Isabel y en darse la vuelta. Dormir toda la noche, comerse un biberón entero sin regurgitar. Había descubierto que las conversaciones sobre nada en particular podían ser más satisfactorias que las negociaciones millonarias. Nunca te agradecí como es debido, dijo, acercándose hasta que sus hombros casi se tocaron. ¿Para qué? ¿Por vernos? En ese callejón Bayo la Luvía, podrías haber pasado de largo como todos los times, pero te detuviste. Nos viste cuando éramos invisibles para el resto del mundo. A Márquez cambió a Isabella de brazo y se giró para mirar a Elena de frente. ¿Quieres saber algo? Pasé 15 años haciéndome invisible. Viví en una torre de cristal, rodeado de gente que solo me hablaba por lo que podía hacer por ellos profesionalmente. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero estaba completamente solo. Hizo una pausa, mirando la cocina que se había convertido en el corazón de su familia. Improvisada, no solo dejaste que te viera, dejaste que me viera a mí mismo. La conversación fue interrumpida por Isabella, que se removía en sus brazos, emitiendo los leves sonidos que indicaban que estaba despertando. Pero en lugar de llorar, abrió los ojos y miró directamente a Márquez con la atención que los bebés prestan a los rostros que reconocen y en los que confían. Entonces sonrió, no con la mueca refleja de los recién nacidos, sino con una expresión deliberada de felicidad al verlo. «Te conoce», dijo Elena con voz suave y asombrada. «Mira cómo te mira». Márquez sintió un nudo en la garganta con una emoción que no podía identificar. «¿Así se siente ser padre?» «Creo que sí», respondió Elena. «David nunca vivió esto. Fue desplegado cuando yo tenía 6 meses de embarazo y...» Se detuvo con el familiar dolor de la pérdida reflejado en su rostro. «Hablame de él», dijo Márquez, acomodándose en una de las sillas de la cocina con Isabella aún en brazos. A lo largo de las semanas, habían compartido información práctica, horarios de alimentación, preocupaciones médicas, logística diaria, pero habían evitado cuidadosamente los temas emocionales más profundos que podrían complicar su relación. Elena se sentó frente a él, con las manos agarrando una taza de café que se había enfriado horas antes. David era todo lo que yo no era: espontáneo, optimista, completamente intrépido. Se alistó justo después de la preparatoria porque quería servir a algo más grande que él mismo. Yo estudiaba enfermería en un colegio comunitario cuando nos conocimos. Solía decir que era demasiado seria, que necesitaba que alguien me enseñara a divertirme. ¿Fuiste feliz?, preguntó Márquez, y de inmediato se preguntó si la pregunta era demasiado personal. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y no estábamos preparados para la vida real, dijo Elena con una sonrisa triste. Tuvimos unos 6 meses de matrimonio, sin preocupaciones, antes de que él fuera desplegado. Luego, solo nos dedicamos a cartas, videollamadas, e intentar planificar un futuro acorde con los horarios del despliegue. Miró a Isabella, que ahora se chupaba el puño con satisfacción. Estaba tan emocionado por ser padre. Tenía un montón de planes. Le iba a enseñar a jugar al fútbol, la llevaría de campamento, le enseñaría a cambiar una rueda. Todas las cosas que su propio padre nunca hizo con él. En Márquez sintió el peso de entrar en un espacio que había sido destinado para otra persona. ¿Crees que lo aprobaría? Me refiero a este arreglo. En Elena consideró la pregunta seriamente. David creía que las personas debían cuidarse entre sí. Le habría gustado que nos ayudaras cuando más lo necesitábamos. Y le habría encantado ver lo cariñosa que eres con Isabella. Hizo una pausa, observando el rostro de Márquez. Pero creo que lo que más le haría feliz es ver que ya no eres la misma persona que eras hace un mes. ¿Qué quieres decir? El hombre que nos recogió en ese callejón era exitoso, pero vacío. Poderoso, pero aislado.
Lo tenías todo menos lo que realmente importan: conexión, propósito, alegría. Elena extendió la mano por encima de la mesa y le tocó brevemente. Ahora te ríes cuando Isabella hace esas muecas ridículas a la hora de comer. Le cantas aunque no tengas oído musical. Te preocupas si tiene demasiado calor o demasiado frío. Has aprendido a amar algo más que a amar tener el control. Marcos miró a Isabella, que se había vuelto a dormir contra su pecho con su pecuego cuerpo subiendo y bajando con plena confianza en su capacidad para mantenerla a salvo. Solía pensar que preocuparse por las cosas era una debilidad. En los negocios, el apego emocional llevaba a malas decisiones. Me adiestré para no involucrarme en resultados que no podía controlar. Y ahora entiendo que la debilidad era la indiferencia. Es fácil tomar decisiones despiadadas cuando nada te importa. Pero cuando tienes alguien que vale la pena proteger, cada decisión cobra importancia. Cada momento tiene peso afuera. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del ático, iluminando la cocina donde habían pasado incontables madrugadas aprendiendo a ser una familia. La cafetera se encendió automáticamente. Otra pequeña rutina en una vida que se había reconstruido en torno a las necesidades de un bebé de 3 meses y la recuperación gradual de 2 adultos que se habían encontrado en sus peores momentos. Ana Elena observó a Marcos aconando a Isabella, notando cómo toda su postura había cambiado con el paso de las semanas. Un control rígido a una confianza relajada, de un aislamiento defensivo a una franqueza protectora. La investigación federal seguía girando a su alrededor. Los periodistas seguían llamando a diario y su situación financiera se volvía más precaria cada día. Pero en ese momento nada de eso parecía importar. Márquez dijo en voz baja: creo que deberías saber algo. ¿Qué es eso? No pienso irme. Incluso todo esto termine. Cuando la investigación concluya y recuperes tu vida, quiero que sigamos juntos. Como una familia, Márquez sintió que algo se asentaba en su pecho. Una sensación de rectitud que nunca había experimentado en ninguno de sus logros profesionales. ¿Estás seguro? Porque una vez que diga que sí, no habrá vuelta atrás. Lucha por esta familia con todas mis fuerzas. Ana Elena sonrió. La primera expresión completamente desprevenida que le había visto. Cuento con ello. Mientras Isabella dormía plácidamente entre ellos y la ciudad despertaba tras sus ventanas, Márquez comprendió que su transformación era completa. El hombre que había forjado su identidad en torno a la acumulación de riqueza y poder había descubierto algo infinitamente más valioso, en un propósito que existía más allá de sí mismo. Un amor que no dependía del rendimiento, y la sorprendente revelación de que perderlo todo había sido el primer paso para encontrar lo que realmente importaba. La tormenta afuera estaba a punto de alcanzar su punto máximo, pero dentro de su pequeño santuario, algo irrompible se había forjado a partir de los materiales más frágiles imaginables en confianza, esperanza y la decisión radical de elegirse el uno al otro cuando el resto del mundo habría caminado lejos. La Marón puerta a las 7:23 de la mañana de un jueves, con la autoridad oficial que le heló la sangre a Marcas. A través del monitor de seguridad vio a 2 mujeres con trajes conservadores, flanqueadas por un policía. Sus expresiones reflejaban la determinación burocrática, capaz de desmantelar familias con una sola orden judicial. Servicios de protección infantil, anunció la mujer mayor cuando Márquez abrió la puerta. Soy Sarah Michelle, y ella es mi colega Jennifer Walsh. Estamos aquí por el bienestar de Isabella Rodríguez. Elena apareció detrás de Márquez, con Isabella en brazos en su rostro. Palideció al instante con ese terror que solo las madres conocían, el miedo primario de que le arrebataran a su hijo. Había oído historias de otras mujeres sin hogar sobre las investigaciones de la CPS, lo rápido que los niños podían desaparecer en el sistema, lo difícil que era recuperarlos una vez que la burocracia se afianzaba. Debe haber algún error, dijo Márquez, y su formación como abogado se activó automáticamente. Isabella está perfectamente sana y bien cuidada. Puedes comprobarlo tú mismo, señor Blackwood. ¿Podemos pasar? El tono de Sarah Mitchell era cortés, pero inflexible. Hemos recibido informes sobre la situación de la vivienda y estamos obligados a investigar cualquier denuncia que involucre a un menor en peligro. El apartamento que se había convertido en su santuario, de repente parecía un escenario, bajo un escrutinio hostil. Las mujeres se movían por el espacio con una eficiencia experta, anotando detalles, tomando fotografías, haciendo preguntas que parecían acusaciones disfrazadas de cortesía profesional. Elena se aferró a Isabella protectoramente, su instinto maternal, gritando peligro, incluso mientras intentaba mantener la actitud cooperativa que podría proteger a su hija. Señora Rodríguez, dijo Jennifer Walsh, consultando una gruesa carpeta de documentos, nuestros registros indican que lleva aproximadamente 2 meses sin hogar. Ya no estamos sin hogar, respondió Elena con voz firme a pesar del miedo que la recorría. Aquí tenemos un hogar.
con el señor Blackwood, quien actualmente está bajo investigación federal por delitos financieros. Sarah Mitchell arqueó ligeramente las cejas. ¿Puede explicar la naturaleza de su relación con el acusado? No es un acusado, intervino. Marcus, no se han presentado cargos. La investigación sigue en curso, pero... Señor Blackwood, por favor, deje que la señora Rodríguez responda por sí misma. La voz de Sarah Mitchell era despreocupada. Señora Rodríguez, ¿cuánto tiempo hace que conoce al señor Blackwood? Elena calculó rápidamente, sabiendo que la verdad podría sonar peor que cualquier mentira que pudiera inventar. ¿Cómo? ¿Un mes? ¿Y usted se mudó a su apartamento con su hija pequeña después de conocerlo por cuánto tiempo? Nos ayudó cuando lo necesitábamos. Nos dio comida y refugio cuando no teníamos a dónde ir, señora Rodríguez. ¿Sabe que el señor Blackwood está acusado de estafar a clientes por millones de dólares? ¿Le preocupa que su hijo viva con alguien que está siendo investigado federalmente? Las preguntas surgieron como el interrogatorio de un fiscal, cada una diseñada para que las decisiones de Elena parecieran imprudentes y los motivos de Marcus sospechosos. Isabella empezó a inquietarse, percibiendo la tensión en los brazos de su madre, y Elena automáticamente comenzó a mecerse suavemente, como siempre la calmaba. El señor Blackwood nos salvó la vida, dijo Elena, con la voz cada vez más fuerte. Cuando todos los demás pasaban junto a nosotros bajo la lluvia, él se detuvo. Nos alimentó cuando nos moríamos de hambre, nos dio cobijo cuando dormíamos. Él ha sido muy amable y protector con Isabella. Jennifer Walsh tomaba notas con la precisión mecánica de quien ha escuchado variaciones de la misma historia cientos de veces. Señora Rodríguez, ¿cuál es su situación laboral? Estoy entre trabajos ahora mismo. ¿Y cuál era tu situación habitacional antes de mudarte aquí? Elena apretó la mandíbula. Estábamos en un alojamiento temporal. Segen Newstra. Información, vivías en la calle, ¿cierto? La confesión quedó suspendida en el aire, como una acusación. Elena asintió, sabiendo que negarlo solo empeoraría las cosas. ¿Y la situación financiera actual del señor Blackwood? ¿Sabe usted que las autoridades federales han congelado sus bienes? Sí, estoy consciente. Entonces, vives con un hombre bajo investigación criminal, que actualmente no puede acceder a sus propios fondos y no tienes medios independientes para mantenerte a ti ni a tu hijo. ¿Es una evaluación justa? Marcus observó el rostro de Elena mientras el peso de su situación quedaba al descubierto por alguien cuyo trabajo era criticar a las familias poco convencionales. Cada decisión que habían tomado, cada momento de felicidad que habían encontrado juntos, se reinterpretaba como evidencia de un mal juicio y un peligro potencial para Isabella. Con todo respeto, dijo Marcus, con la voz cargada de la ira controlada que había aprendido a usar como arma en las salas de juntas. ¿Estás describiendo nuestras circunstancias sin contexto? Sí, Elena e Isabella no tenían hogar cuando las conocían. Sí, estoy bajo investigación federal, pero estás ignorando el hecho de que Isabel está sana, feliz y prospera bajo nuestro cuidado. Señor Blackwood, necesitamos hablar con usted en privado, dijo Sarah Mitchell. Señora Rodríguez, ¿podría esperar en otra habitación con Isabella? Elena miró a Marcus con pánico, pero él asintió para tranquilizarla. No pasa nada. Responde sus preguntas con sinceridad. No tenemos nada que ocultar. Cuando Elena se trasladó a regañadientes a la habitación de invitados, el comportamiento de las dos trabajadoras sociales cambió notablemente. La cortesía profesional se desvaneció, reemplazada por el escepticismo que consideraba cualquier explicación una posible mentira. Señor Blackwood, comenzó Sarah Mitchell, seamos directos. Un hombre adinerado, bajo investigación federal, acoge a una mujer sin hogar con un bebé. Desde nuestra perspectiva, esto levanta varias alarmas, como el desequilibrio de poder es extremo. La señora Rodríguez depende completamente de usted para su refugio, alimento y seguridad. No tiene recursos, ni red de apoyo, ni posibilidad de irse si la situación se vuelve incómoda o peligrosa. Marcus sintió que se enfadaba, pero se obligó a mantener la calma. Elena es libre de irse cuando quiera. Se queda porque quiere, no porque esté atrapada, pero lo es. Jennifer Walsh se inclinó hacia adelante. ¿A dónde iría de vuelta a la calle? A un refugio que podría separarla de su hijo. Su dependencia de ti te da un enorme poder sobre sus decisiones. Nunca he usado ese poder para coaccionarla o manipularla, señor Blackwood. Hemos visto muchos casos en los que acuerdos bien intencionados se vuelven problemáticos. Un hombre que enfrenta cargos federales, posible pena de prisión y la ruina financiera. Ese no es un entorno estable para un niño. Esta investigación se resolverá. No he cometido ningún delito. Pero hasta que se resuelva, representas un factor de riesgo y, francamente, la aparición repentina de una mujer sin hogar y un bebé en tu vida, justo cuando enfrentas cargos criminales, resulta sospechosa. Podría interpretarse como un intento de generar compasión, de presentarse como un hombre de familia ante los posibles jurados.
La acusación le dio a Márquez un golpe físico. ¿Estás sugiriendo que estoy usando a Elena e Isabella como utilería en alguna campaña de relaciones públicas? Sugerimos que el momento es conveniente y que la conveniencia a menudo enmascara la explotación en el dormitorio. Elena oía el murmullo de voces a través de la puerta cerrada. Isabella por fin se había quedado dormida, pero Elena no dejaba de pensar en los peores escenarios. Había oído historias de niños retirados durante las investigaciones de las CPS, colocados en hogares de acogida de emergencia mientras se solucionaban los trámites. La idea de perder a Isabella por sospechas burocráticas era más aterradora que cualquier noche que hubiera pasado en la calle en cuando los trabajadores sociales finalmente la llamaron de regreso a la sala de estar. Ambas mujeres tenían expresiones que Elena había aprendido a reconocer en la mirada de personas que ya habían tomado su decisión y ahora simplemente estaban siguiendo el protocolo. Señora Rodríguez, dijo Sarah Mitchell, nos preocupa la estabilidad de esta convivencia. La dinámica de poder, la incertidumbre financiera y la situación legal del señor Blackwood crean un entorno que podría perjudicar los intereses de Isabella. ¿Qué significa eso? La voz de Elena era apenas un susurro. Significa que vamos a recomendar una ubicación temporal para Isabella mientras realizamos una investigación más exhaustiva. Las palabras golpearon a Elena como un mazazo. No puedes llevártela. Está sana, a salvo, es querida. Señora Rodríguez, esto es temporal. Si nuestra investigación confirma que este es un entorno estable y apropiado, Isabella quedará bajo su cuidado. ¿Cuánto dura lo temporal?, preguntó Márquez. Eso depende de varios factores: la resolución de la situación legal del señor Blackwood, la capacidad de la señora Rodríguez para demostrar vivienda e ingresos independientes, evaluaciones psicológicas. ¿Evaluaciones psicológicas?, preguntó Elena con la voz quebrada. ¿Qué le pasa a mi psicología? Amo a mi hija. La he mantenido viva y sana en circunstancias imposibles. Nadie cuestiona tu amor por Isabella, dijo Jennifer Walsh, con demostrada compasión. Pero el amor no siempre es suficiente. Los niños necesitan estabilidad, seguridad y una supervisión adecuada. Ann Márquez dio un paso al frente, irradiando furia protectora por todo su cuerpo. Isabella tiene todo eso aquí. Tiene una cama caliente, comidas regulares, atención médica y 2 adultos que morirían antes de permitir que le hicieran daño. Al señor Blackwood puede que sus intenciones sean buenas, pero su situación es precaria. ¿Qué pasará si lo arrestan? ¿Qué pasará cuando la señora Rodríguez se quede sola, sin recursos ni apoyo? Eso no sucederá, dijo Márquez con absoluta certeza. No se puede garantizar eso, respondió Sarah Mitchell, y no podemos basar el bienestar de un niño en suposiciones optimistas. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. De todo lo que habían sobrevivido, de todo lo que habían construido juntos, la burocracia iba a destrozar a la única familia que Isabel había conocido. La ironía era devastadora. Habían encontrado seguridad y amor en las circunstancias más improbables, solo para que las destruyeran personas cuyo trabajo supuestamente era proteger a los niños. Por favor, dijo Elena con la voz entrecortada, denos una oportunidad, denos tiempo para demostrar que esto funciona, que somos una familia de verdad. Señora Rodríguez, entiendo que esto es difícil, pero... No lo entiendes, interrumpió Elena, y sus instintos protectores finalmente superaron su deferencia a la autoridad. ¿Ves papeleo, factores de riesgo y problemas legales? ¿No ves cómo Márquez se levanta a las 3 de la mañana para alimentar a Isabella y así yo pueda dormir? ¿No ves lo cariñosamente que la abraza cuando está enferma? Ni cómo se ilumina cuando él entra en la habitación. ¿No ves que la ama tanto como cualquier padre biológico podría amarla? La expresión de Sarah Mitchell se suavizó un poco, pero su determinación se mantuvo firme. Señora Rodríguez, programaremos una audiencia para la próxima semana. Hasta entonces, Isabella será colocada en un hogar de acogida de emergencia con una familia aprobada. Elena abrazó a Isabella contra su pecho, con todo su instinto maternal protestando. ¿Y si nos negamos? Entonces recurriremos a la policía, dijo Sarah Mitchell en voz baja. Señora Rodríguez, por favor, no complique esto más de lo necesario. En Márquez sintió que algo primitivo y peligroso crecía en su pecho aún. Furia protectora que nunca antes había experimentado. Estas mujeres amenazaban con destruir a su familia basándose en sospechas y cautela burocrática, y cada fibra de su ser deseaba luchar contra ellas, pero Elena lo miraba con desesperación, rogándole en silencio que encontrara una solución que no empeorara la situación. Isabella dormía plácidamente en brazos de su madre, sin saber que el único mundo que conocía estaba a punto de ser destrozado por quienes decían protegerla. La prueba definitiva había llegado, y requeriría todo lo que Márquez había aprendido. Sabra, el sacrificio y lo que realmente significaba ser un padre en la audiencia del Tribunal de Familia, estaba programada para las 9 de la mañana de un lunes, pero Márquez y Elena llegaron 1 hora antes.
sentados en el pasillo frente a la sala de la jueza Patricia Hernández como acusados esperando un veredicto que determinaría el resto de sus vidas. Elena abrazó a Isabella, memorizando cada detalle del rostro de su hija en la forma en que fruncía sus pequeñas cejas al pensar, la curva perfecta de sus labios, la confianza en sus ojos oscuros que ignoraban que su mundo estaba a punto de ser decidido por desconocidos. A Márquez llevaba su último traje de diseñador, el que el FBI no había tomado como prueba, pero su apariencia había cambiado de maneras que iban más allá de la ropa. Las aristas de su antiguo yo se habían suavizado tras semanas de alimentar a los bebés a las 3 de la madrugada y de preparar un ático, a prueba de niños que nunca había sido diseñado para ellos. Sus manos, antes cuidadas para presentaciones, en salas de juntas, ahora mostraban los pequeños cortes y callos de armar cunas y esterilizar biberones. Pase lo que pase ahí dentro, susurró Elena. Quiero que sepas que estos 2 últimos meses han sido los más felices de mi vida. Desde que murió David nos diste más que un refugio, Márquez. Nos diste esperanza. Antes de que Márquez pudiera responder, su abogada de oficio, Rebeca Santos, se acercó con una expresión que mezclaba un optimismo cauteloso con preocupación profesional. Era joven, estaba sobrecargada de trabajo y llevaba su caso pro bono como parte de su compromiso de servicio público, pero se había entregado a su defensa con la pasión de quien cree en las segundas oportunidades. Ha habido un cambio, dijo Rebeca, sentándose en la silla junto a ellos. La investigación federal dio un giro inesperado este fin de semana. A Márquez sintió que se le encogía el estómago. Malas noticias, en realidad buenas noticias. El FBI arrestó a 3 ejecutivos de Hamilton Industries esta mañana. Resulta que eran ellos quienes manipulaban los precios de las acciones y usaban información privilegiada. Su éxito en las operaciones fue legítimo. Simplemente, era mejor interpretando los patrones del mercado de lo que nadie sospechaba. Rebeca sonrió por primera vez desde que tomó el caso. Se retiran todos los cargos en su contra. Sus activos se descongelarán en una semana. Elena dejó escapar un suspiro, que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Esto cambia algo por hoy? Ayuda, pero no resuelve nuestro problema principal. A las CPS no solo le preocupan los problemas legales de Márquez, se preguntan si su relación es genuina o conveniente. Necesitamos demostrar que son una familia real, no un acuerdo de beneficio mutuo. Las puertas de la sala se abrieron y las familias comenzaron a presentarse para el expediente de la mañana. Márquez observó otros casos en padres luchando por la custodia, niños colocados en hogares de acogida, trabajadores sociales testificando sobre visitas domiciliarias y preocupaciones de seguridad. Cada caso era una historia de amor y pérdida, esperanza y desamor, reducida a argumentos legales y trámites burocráticos. Cuando llamaron a declarar, Márquez sintió que la mano de Elena se deslizaba hacia la suya. Caminaron juntos hacia la mesa de la acusada, Isabella gorgoteando satisfecha en los brazos de su madre, sin saber que su futuro lo decidía la mujer de rostro severo y túnica negra, que gobernaba ese rincón del mundo. La jueza Hernández revisó su expediente con la atención metódica de quien ha visto todas las complejidades humanas que el sistema de tribunales de familia puede producir. Su expresión no reveló nada al leer los informes de la CPS, las referencias personales y los historiales médicos que documentaban la excelente salud de Isabella. Bajo su cuidado, señora Rodríguez, dijo la jueza Hernández con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones cruciales. Los servicios de protección infantil CPS han expresado su preocupación por el desequilibrio de poder en su situación de vida. ¿Puede explicarle al tribunal por qué cree que este arreglo es lo mejor para Isabella? Elena se levantó lentamente, con Isabella en brazos, y por un instante la sala quedó en completo silencio. Cuando habló, su voz era clara y firme, con la fuerza que había mantenido viva a su hija durante sus días más oscuros. Su señoría, cuando conocí a Márquez Blackwood, estaba sentada en un callejón bajo la lluvia con mi hija de 3 meses, intentando calentarla con cartón y oraciones. No había comido en 2 días. Isabella se estaba enfermando y sabía que si alguien no nos ayudaba pronto, no sobreviviríamos. A Elena se le quebró la voz. Puedo continue. Márquez podría habernos pasado de largo como todos los demás. Podría haber llamado al 911 y dejar que alguien más se encargara del problema. En cambio, nos trajo comida y al ver lo desesperada que era nuestra situación, nos ofreció su casa. ¿Y qué le hizo confiar en él?, preguntó el juez Hernández. Al principio no fue confianza, su señoría, fue desesperación. Pero la confianza llegó después, en pequeños momentos. La forma en que aprendió a cambiar pañales aunque nunca había estado cerca de bebés. Cómo se levantaba en mitad de la noche cuando Isabella lloraba
para que yo pudiera descansar. La forma en que le cantaba, desafinando terriblemente, pero siempre la hacía sonreír. Elena miró a Marcus y luego al juez. La gente no para de preguntarme si me siento atrapada por depender de él. La verdad es que nunca me he sentido más libre. Por primera vez desde que murió David, no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Marcus fue llamado a declarar a continuación, y al acercarse al estrado vio a Elena en la galería, e Isabella dormía plácidamente a pesar del caos que la rodeaba. Verlo, su familia, le dio el valor para hablar con el corazón. No con la cabeza, señoría, empezó Márquez. Pasé 15 años construyendo una vida que parecía exitosa por fuera, pero estaba completamente vacía por dentro. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero a nadie le importaba si volvía a casa por la noche. Nadie me necesitaba para nada importante. Hizo una pausa y miró a Isabela. Cuando encontré a Elena e Isabella en ese callejón, pensé que las estaba rescatando, pero ellas fueron quienes me salvaron. ¿Cómo es eso, señor Blackwood? Me enseñaron cómo es el amor de verdad. No la aprobación condicional a la que estaba acostumbrada en los negocios, sino el amor verdadero en el que aparece a las 3 de la mañana cuando alguien te necesita, el que antepone las necesidades de los demás a las tuyas sin calcular el precio. La voz de Márquez se hizo más fuerte. Sé que nuestra familia no parece convencional. Nos encontramos por una crisis, no por un romance. Pero Isabella tiene 2 adultos que moverían cielo y tierra para protegerla. Y eso es más de lo que muchas familias convencionales pueden decir. A la jueza Hernández tomó notas durante su testimonio, con una expresión indescifrable. Al terminar, pidió un breve receso, dejando a Márquez y Elena esperando en la agonía de la incertidumbre mientras se decidía su destino. Señor y señora Rodríguez Blackwood, dijo el juez Hernández cuando el tribunal se reunió nuevamente, usando un nombre con guión que hizo que el corazón de Elena saltara. Este tribunal ha revisado todas las pruebas disponibles sobre él. Bienestar de Isabella. Elena apretó la mano de Márquez con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ansí. Bien, este arreglo de convivencia comenzó en circunstancias inusuales. La evidencia demuestra claramente que Isabella prospera bajo su cuidado. Su historial médico indica excelente salud y un desarrollo adecuado. Los testigos de carácter describen un ambiente familiar amoroso y estable. Y lo más importante es evidente para este tribunal que ambos aman profundamente a Isabella. La jueza Hernández se quitó las gafas y miró directamente a la familia. Sin embargo, al tribunal le preocupa la estabilidad a largo plazo de un acuerdo basado en la crisis y no en el compromiso. Por lo tanto, estoy dispuesta a permitir que Isabella permanezca bajo su cuidado con una condición. Elena contuvo la respiración. En un plazo de 6 meses. Deben formalizar su relación mediante matrimonio o establecer un régimen de vivienda independiente, pero estable con acuerdos de custodia compartida. Este tribunal no permitirá que un menor permanezca en el limbo indefinidamente. Márquez se puso de pie inmediatamente. Su señoría, con su permiso, quisiera abordar esa inquietud ahora mismo. Antes de que nadie pudiera objetar, Márquez se giró hacia Elena, arrodillándose en medio de la sala. Isabella, como si percibiera la importancia del momento, abrió los ojos y miró a su alrededor con viva curiosidad. Elena Rodríguez, dijo Márquez, y su voz resonó en cada rincón de la silenciosa sala. Hace 2 meses, tú e Isabella me salvaron la vida al mostrarme lo que realmente importa. Sé que esta no es la propuesta que soñaban de niña, y sé que no soy el hombre con el que planeaban pasar el resto de su vida. Pero las amo, y amo a Isabella, y quiero ser su familia en todo lo que importan. Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro, mientras Márquez continuaba. ¿Te casarías conmigo? No porque lo obligue un juez ni porque me convenga, sino porque no me imagino mi vida sin ti y sin... Isabella, en la sala del tribunal, contuvo la respiración mientras Elena miraba a ese hombre que se había transformado de un extraño a su compañero, de un hombre de negocios a un padre, de alguien que buscaba redención a alguien que ofrecía la eternidad. Sí, susurró, y luego más fuerte. Ansí, Márquez, me casaré contigo. La jueza Hernández sonrió, la primera emoción genuina que mostraba en toda la mañana. Bueno, creo que hemos resuelto las preocupaciones del tribunal sobre la estabilidad a largo plazo. En caso desestimado, a la familia Rodríguez Blackwood. 3 meses después, Márquez y Elena se encontraban en el mismo juzgado donde su familia casi fue destrozada. Esta vez intercambiando votos ante el juez Hernández, quien había accedido a oficiar su ceremonia de boda. Elena llevaba un sencillo vestido blanco que ella misma había elegido, no porque no pudieran permitirse algo elaborado, sino porque quería algo que reflejara quién era en realidad y no quién creía que debería ser. Isabella, ya de 6 meses, y sentada sola, fue la portadora de los anillos, aunque estaba más interesada en intentar comerse la cinta atada alrededor de la almohada de los anillos que en la ceremonia misma. Entre los pequeños presentes se encontraban Rebeca Santos, la doctora Martínez,
quien había cuidado a Isabella durante su fiebre, y la señora Patterson, la secretaria Marcus, quien se había convertido en una abuela inesperada para Isabella. Mientras intercambiaban anillos, Márquez pensó en el hombre que había sido apenas 6 meses antes, impulsado por los márgenes de beneficio y los informes bursátiles, midiendo el éxito en dólares en lugar de momentos. Ese hombre jamás habría comprendido lo rico que podía sentirse mientras sostenía la mano de Elena y le prometía amar a su hija como si fuera suya. Elena pensó en David y en los sueños que compartían de criar a Isabella juntos. Sabía que él habría aprobado a Márquez, no porque Márquez pudiera brindarle seguridad económica, sino porque amaba a Isabella con la protección incondicional que todo padre debería tener. David había querido que Isabella creciera sabiendo que era querida, y Márquez lo había hecho posible. «¿Puedes besar a la novia?», anunció el juez Hernández, y cuando Márquez se inclinó para besar a Elena, Isabella aplaudió con alegría, como si entendiera que algo maravilloso estaba sucediendo. 6 meses después, se mudaron del ático a una modesta casa en Queens con un patio trasero donde Isabella podía jugar y un huerto donde Elena podía cultivar las verduras que había echado de menos durante su estancia en la ciudad. Márquez había regresado a las finanzas, pero como consultor independiente que ayudaba a pequeñas empresas, en lugar de como un tiburón corporativo que devoraba la competencia. En el primer cumpleaños de Isabella, mientras la veía andar sus primeros pasos tambaleantes por la sala, Elena reflexionó sobre el camino que las había unido. Se habían encontrado en los momentos más oscuros de sus vidas y habían construido algo hermoso a partir de la desesperación y la esperanza. «¿Lo extrañas alguna vez?», le preguntó Elena a Márquez mientras recogían papel de regalo y migas de pastel. El ático, el poder, la vida de antes. Márquez miró a Isabella, que estaba sentada en una pila de juguetes balbuceando felizmente para sí misma. Luego a Elena, que estaba doblando ropa pequeña con el mismo cuidado que le dedicaba a todo lo que amaba. «No», dijo, y lo decía en serio. «Extraño ser alguien importante, pero nunca extraño ser alguien solo». Su historia comenzó con una simple pregunta: «¿Me da el pan que le sobró, señor?», pero se había convertido en algo más grande. Un testimonio de la idea de que las familias se pueden encontrar en los lugares más inesperados, que el amor puede surgir de los más pequeños actos de bondad, y que, a veces, quienes lo han perdido todo son los mejor preparados para ayudarse mutuamente a encontrar lo que realmente importan afuera de su ventana. La ciudad continuaba su incesante carrera hacia el éxito y los logros, pero dentro de su pequeña casa, el tiempo transcurría de otra manera. Se movía al ritmo de los cuentos para dormir y las fiestas de cumpleaños, de las primeras palabras y los primeros pasos, de dos personas que habían descubierto que el hogar no era un lugar del que uno era dueño, sino de las personas que elegías amar y que elegían amarte. Aterrash. A la continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.